apóstoles de juguete, porque si no tienen un apóstol, ahora que ya lo tienen allá encerrado, imagínense que se les muere o les pasa algo, ¿no? Pues para ellos se acaba todo, para ellos se termina. De hecho, cuando estaba muy enfermo Samuel, que el antiguo apóstol de la luz del mundo, se hablaba de que qué va a pasar. La gente estaba asustada porque, ¿cómo? Pero es que sin apóstol ya no hay nada. Hay un video también muy, muy curioso, donde Benjamín Joaquín, el hermano de Nazón, dice, es que este día, hablando de la fecha de nacimiento de Nazón, dice, este día es muy importante, dice él, porque si a Dios no le hubiera placido que hubiera nacido Nazón en este tiempo, no habría iglesia. Todo lo de Jesucristo no podría existir. Su muerte no hubiera servido para nada. Cosas así, dice. Cosas satánicas y diabólicas. Y tan diabólicas que realmente vale la pena que mis hermanos que están todavía ahí dentro de esa secta, poco a poquito vayan leyendo la escritura, pero quitándose las gafas, hermano, de la luz del mundo, porque les han puesto un vendaje, una especie de gafas, que todo lo que ellos leen suena a Nazón Joaquín. Pero si ellos leen estos textos fuera de ese contexto que les han metido en su cabeza y analizan, se van a dar cuenta que los han engañado, hermano, que esto lo han torcido para que parezca que se refiere a estos apóstoles de cartón, pero no es así, no es de esta manera. Mire, aquí en Génesis 12:1, este texto les encanta a ellos, porque es el texto que utilizó Aarón Joaquín cuando supuestamente tuvo una visión, que ahorita vamos a platicar de eso. Esa visión no existió y hay pruebas históricas de que eso no sucedió. Y bueno, lo voy a leer el texto y ahorita platicamos de eso. Dice el capítulo 12, verso 1 del Génesis, en la Reina Valera 1960. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí tenemos a este señor perverso, Aarón, pensando allá en 1925 cómo hacerle para pues formar su propia iglesia, porque en la efervescencia de la guerra cristera aquí en México, se habían dado muchos movimientos religiosos y él había pertenecido a algunos de estos movimientos. Se había bautizado por ahí con un señor llamado Antonio Muñoz y otro Francisco Flores, que tenían sobrenombres, ellos se habían autocambiado el nombre. Antonio Muñoz se había hecho llamar Saulo y Francisco Flores se había hecho llamar Silas. Estos señores eran una mezcla entre los trinitarios y los unicitarios, que es una mezcolanza un poco rara que se llama unitarismo. No es unicitarismo, sino es unitarismo. Lo cambiaban de la Trinidad en el bautismo a la fórmula de te bautizo en el nombre de Jesucristo. Y esto no es nuevo, hermano, esto ya tiene tiempo sucediendo. Mire, si hacemos un poco de historia, por allá en 1903 ya había un señor llamado Charles Parman, que él le daba lo mismo. Para él era igual utilizar un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que en el nombre de Jesucristo. Y le voy a decir, él creía haber descifrado de esta manera el texto. Él decía, lo que sucedió es que Jesucristo les dio una fórmula, como vamos a decir velada, una forma medio oculta, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es en realidad el nombre de Jesucristo. Así lo traducía él. Y es la misma idea que tiene la luz del mundo el día de hoy. La luz del mundo dice, es que
cuando bautizan de una manera trinitaria a una persona, no es válido, porque mencionan el nombre del Padre, pero no dicen cuál es ese nombre. Eso dice el de la luz del mundo. Mencionan en el nombre del Hijo, pero ¿cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál sería el nombre del Espíritu Santo? Y dan esta explicación, dice en Él, dicen ellos. Entonces se está hablando en singular, que es un solo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y contestan ellos, ¿cuál es ese nombre? Pues es Jesucristo. Por eso Juan, por eso Pedro, por eso vemos que aún Pablo en la Biblia mandaron bautizar en el nombre de Jesucristo. Bueno, pero hay textos, hermanos, donde dice en el nombre de Jesús, no dice Jesucristo. Y está este texto de Mateo donde habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues así lo traducía este señor Charles Farman. Y entonces, pues siguiendo las pisadas de él, algunos anduvieron del trinitarismo al unicitarismo y al unitarismo y andaban, pues, ¿cómo se puede decir? Transitando entre estas tres formas de hacer los bautismos. Y bueno, a estos señores, Saulo y Silas, les tocó ser bautizados por Joseph Stuart en 1924, me parece ser que fue un día 6 de enero, que fueron ellos bautizados en Tampico. ¿Por quién? Pues por un señor llamado Joseph Stuart, quien bautizó a un tal Agapito Soto y a una señora llamada Romana, se me fue su apellido, Valenzuela, de Valenzuela. Pues ellos fueron los que Saulo y Silas, posteriormente, ya en 1925, un año, casi 2 años después, bautizan a Eusebio Joaquín en una forma, se entiende que trinitaria, porque bien pudo haber sido en el nombre de Jesucristo o no, eso no importaba mucho, para ellos era exactamente lo mismo, no tenía gran relevancia. Estos formaron la iglesia, esa llamada Iglesia Cristiana Espiritual, que todavía existe, por supuesto, y después la iglesia del Consejo de la Fe en Cristo Jesús, donde estaba Francisco Borrego y todos estos personajes, y pues básicamente, hermano, no es una doctrina revelada. El que supuestamente Dios en una visión le cambiara el nombre a Eusebio Joaquín y le dijera tu nombre será Aarón, es mentira, porque el día que fue bautizado, que fue en 1925, ya se le había puesto el nombre de Aarón. ¿Quién lo hizo? Saulo y Silas, bautizándolo ellos a él en el nombre de la Trinidad. Después vemos cómo él mismo se escandaliza de esto y decide bautizarse nuevamente, ahora en el nombre de Jesucristo. Y luego, cuando tuvo un conflicto muy grande en 1937 con Francisco Borrego, precisamente, se hace bautizar de nuevo otra vez. Pero luego le dicen, oye, pero ¿cómo? Si te están bautizando a ti, pero ¿cómo vas a permitir que alguien te bautice si tú eres el siervo de Dios? O sea, ¿cómo va alguien de tus mismos prosélitos a bautizarte a ti? No puede ser. Y en el 42, él decide autobautizarse, cosa que no es bíblico para nada. No hay un autobautismo en la Biblia en ningún lado, aunque aleguen las personas de la luz del mundo que Pablo se autobautizó. Eso no es verdad. Pues sí, bien torcidote ese apóstol fundador de la luz mundana, Aarón Joaquín o Eusebio, bien torcido ese, es un falso apóstol. Pero sí, hermano, continúe por favor, hermano. Y esto del autobautismo tampoco es algo nuevo, hermano, porque ya se había efectuado un autobautismo anteriormente. Si algunas personas no han leído este tipo de documentos, pero es muy fácil acceder a esta información. Hubo un miembro de la Iglesia Bautista que en 1608 se llamaba John Smith, se autobautizó
y después de que se autobautizó, bautizó a toda su iglesia, a los que lo seguían, eran aproximadamente unas 50, 60 personas, las bautizó él, una vez que él se bautizó a sí mismo. Esto sucedió en 1600, o sea que no es el primero tampoco en habérsele ocurrido una cosa así, porque dijo él que había tenido una manifestación allá en 1942, que Dios le había dicho, bueno, pues ya, ¿qué esperas? ¿Por qué te detienes? Bautízate. Y entonces él procedió a su autobautismo. En total, yo he contado que se ha bautizado, bueno, se bautizó él cuando estaba vivo, 4 veces, hermano. 4 veces en total. La primera en la iglesia católica, porque él confesó haber nacido católico. Ahí lo bautizaron. La segunda, Saulo y Silas lo bautizan. La tercera, él se hace bautizar por un miembro de su congregación. Lo bautizan en 1937 y la cuarta es cuando él se bautiza a sí mismo en 1942. Entonces, 4 bautismos para un siervo de Dios que al menos él sí decía haber pecado, y ya después sus siguientes, sus sucesores, que fue Samuel y Nazón, ellos ya nacieron absolutamente sin ningún pecado, pero aún así fueron bautizados. Y por ahí, cuando uno les hace ver esto a los adeptos de la luz del mundo, dicen, pues no acaso Jesucristo también fue bautizado y era sin pecado. O sea que para poder justificar lo que hacen sus apóstoles de juguete, tienen que elevarlos hasta la altura de Jesucristo y compararlo con él, porque de otra manera no puede ser. Entonces, prácticamente el Dios, el Salvador, el apóstol, el rey, porque también es un rey para la luz del mundo, tanto así que le llaman la familia real, la casa real, y otros nombres más que le añaden ahí a su apóstol de cartón, como el excelentísimo. A mí me daba mucha risa cuando yo aún pertenecía a la luz del mundo, y esto sí lo llegué a comentar, incluso con miembros de la iglesia. Yo les decía, ¿pero por qué le dicen así? Y les decía yo, ¿qué no les parece suficiente que sea apóstol como para todavía decir excelentísimo? Porque ya lo están calificando, decía yo. Lo están ya calificando, o sea, si es excelente o no es excelente, si es medianamente bueno o si es mal apóstol, o de qué se trata, de calificarlo. ¿Por qué agregarle el término excelentísimo? Eso se hace, pero con los nobles, eso se hace quizá con los jerarcas católicos. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no decirle el apóstol? Es bastante. Decirle apóstol es, para mí, un apóstol pues no necesita calificativos, decía yo. Pero ellos no lo comprenden, entonces para ellos es el excelentísimo apóstol de juguete.